comenzar entonces. De nuevo, bienvenidos, bienvenidas. Espero que esté pasando bien. Tenemos a continuación la conferencia inaugural a cargo de la profesora Kenzie Cornejo. La conferencia se titula Nombrar y retomar prácticas corpóreas del resurgimiento maya indígena en el arte público centroamericano. Voy a presentar brevemente a la conferencista, que es profesora asociada del Departamento de Arte Latino y Latinoamericano y Cultura Expresiva en la Universidad de California en Los Ángeles. Ella tiene un doctorado en Historia del Arte Latinoamericano y Estudios Visuales por la Universidad de Duke en Estados Unidos, y también tiene una extensísima lista de publicaciones a la que no voy a hacer referencia. Solo quiero mencionar el último libro que sacó, publicado en el 2024, que se llama Visual Disobedience, Art and the Coloniality in Central America. Este es un libro que está por ahora solo en inglés, pero que esperamos que pronto esté traducido al español. Le vamos a dar la palabra a la profesora Cornejo entonces, y al terminar la conferencia vamos a abrir un periodo para preguntas y comentarios. Entonces vayan tomando nota y apuntando. Bueno, Kenzie, adelante. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Primero quería extender mi gratitud a los organizadores, a todos los que hicieron presentaciones hoy en día. Creo que van a haber varios temas que se puede continuar la conversación. Mi agradecimiento a todos los que han trabajado horarios, tecnología, post. ¿Sí? Oh, ¿así está bien? Ok. Horarios, correos electrónicos, todo, ¿verdad? Porque un evento como este necesita contribución de varias gentes, so gracias. Y por supuesto por la invitación de estar aquí con ustedes hoy y compartir un poquito de un tema que voy trabajando. Y bueno, voy a comenzar. Detrás de la máscara roja era difícil ver, pero la estrecha vista del túnel permitió a Benvenuto Chavajay enfocar sus ojos en lo que más importaba, un antiguo texto maya ahora conocido como el Códice de Madrid. Viajó más de 5,000 millas de su comunidad maya Tzutujil en San Pedro La Laguna, Guatemala, hasta el Museo de América en Madrid, España, donde se conserva el original y se exhibe un facsímil para los espectadores que pagan la entrada al museo de 3 euros. La extensión de sus 56 páginas revela figuras y glifos en ambos lados y ofrece el registro histórico más importante de la antigua astronomía, cosmología y prácticas religiosas mayas. Es el texto maya más largo y uno de los 4 que sobrevivieron la destrucción bajo los colonizadores españoles, cuando el clero católico proclamó que la escritura jeroglífica maya era un acto de idolatría que debía ser destruido. Sin embargo, para Chavajay es un texto sagrado, robado, desplazado y ahora detenido en otra institución colonial más, el Museo Moderno. Sobre todo es un texto ancestral y evidencia de la historia y episteme maya indígena. Chavajay sintió así que estaba mirando directamente a sus orígenes. Ante él, entre los 2 láminas de plexiglas, estaba su pasado, su presente y su futuro. Con el corazón apesadumbrado y el peso de más de 500 años de cultura y resistencia ancestral, se paró frente al texto sagrado por primera vez en su vida y le susurró: «Te hemos encontrado y hemos venido por ti. En algún momento regresarás». Las acciones de la serie El Retorno de las Almas, que incluye Doroteo Gamuche, Chavajay, Patopoc, Ixtetelá, La Silla de Atanasio Zul y El Retorno de las Almas, serán el centro de esta presentación.
Analizándolas en colectivo, teorizo los gestos de Shabahai en espacios públicos como actos descoloniales de nombramiento y retorno, que recuperan y reinsertan historias y cosmologías indígenas. Una mirada a este conjunto de obras públicas nos permite preguntarnos cómo es que las prácticas maya de nombrar y retornar, luego de un genocidio, como es el caso de Guatemala, donde prevalece la impunidad y donde el racismo antiindígena cotidiano es parte del tejido institucional, puede curar una herida colonial. Sus gestos también plantean una serie de cuestiones relacionadas con la nacionalidad, el lenguaje colonial, la memoria colectiva y la resistencia indígena dentro de los proyectos públicos nacionales. Pero antes de abordar las intervenciones públicas del artista Shabahai, quiero ofrecer un contexto para la escena del arte público desde la que el artista emerge. Durante 36 años, Guatemala sufrió una guerra civil provocada por una historia de neocolonialismo, la intervención estadounidense y prácticas neoliberales que buscaban asegurar los intereses económicos y políticos de la élite y, sobre todo, sus reivindicaciones territoriales. Para justificar décadas de represión, el Ejército Nacional acusó a campesinos, estudiantes, maestros y líderes sindicales de comunistas subversivas y por lo tanto de enemigos del Estado. Sin embargo, como se revelaría años después en los informes de la Comisión de la Verdad y el Tribunal de Derechos Humanos, tras la guerra civil subyacía una orden militar deliberada y un ataque contra la población indígena maya que resultó en un genocidio moderno del pueblo maya comparable únicamente a la conquista española. Tras la firma de los acuerdos de paz en Guatemala en 1996, los espacios públicos previamente utilizados para el control militar y el terror se convirtieron en centros de organizaciones para festivales, performances y acciones, marcando un punto de inflexión histórico en el panorama artístico. Notablemente, el Festival del Centro Histórico de 1998 y el Festival Octubre Azul del 2000 se convirtieron en hitos históricos para el desarrollo del arte público y el arte performativo, no solo en Guatemala, sino también en la región. El cuerpo previamente objetivo de la represión se transformó en una herramienta de intervención. Entre las performances más memorables se encuentra El Círculo de Jorge de León, en la que el artista se insertó una aguja e hilo a través de los labios con un movimiento circular para sellarlos. Metafóricamente representó el ciclo reiterado de silenciamiento que a pesar del periodo de posguerra seguía siendo una forma común de represión mediante tácticas de miedo. Jorge no solo dibuja y visualiza físicamente con la aguja y el hilo, sino que también sentía este doloroso acto, el acto de autocensura forzada. Su performance hacía referencia al continuo silenciamiento del dolor histórico y las cicatrices en el cuerpo colectivo. Muchos artistas comenzaron a utilizar los espacios públicos para denunciar el encubrimiento del genocidio, especialmente el de los pueblos indígenas. En su acción de 30 de junio de 2001, el artista Aníbal López, también conocido por su número de identificación estatal A153167, interrumpió la celebración oficial del Día de las Fuerzas Armadas en Guatemala al cubrir clandestinamente las calles con ceniza la noche anterior al desfile. El día del desfile, los intentos por retirar la ceniza resultaron inútiles y los soldados lo pisotearon, sirviendo como recordatorio de las brutales tácticas militares durante la guerra, como la incineración total de aldeas indígenas, zonas agrícolas y de cultivo, recursos y infraestructura en lo que se conoce como la práctica de tierra arrasada ordenada por el Estado. En matemática sustractiva, Isabel Ruiz dibujó un total de 45,000 líneas sobre el exterior de un edificio con pared roja, cada una representando una de las víctimas caídas durante los 36 años de guerra en el país.
El performance de Ruiz se convierte en un proceso meditativo de adición a medida que da cuenta de cada cuerpo, pero con cada marca subsiguiente la acción también se refiere a la sustracción de una vida, subrayando así las matemáticas paradójicas de la guerra. Así, Ruiz destaca la política numérica de la violencia militar, en donde la ganancia militar se equipará a la pérdida civil. Aún más, para señalar la oposición del Estado a visibilizar estas muertes, Ruiz tenía a otra persona a cierta distancia de ella para que borrara las marcas que había dejado sobre la pared. El simple gesto de dibujar una línea blanca en un espacio público se convierte a la vez en una denuncia de aquellos desaparecidos a manos del ejército y un acto de reconocimiento de miles cuyo vacío sigue sin ser reconocido por el Estado. En 2003, la artista Regina José Galindo creó ¿Quién puede borrar las huellas?, una de las performances más icónicas del arte contemporáneo centroamericano. La realizó tras enterarse de que el Estado había aprobado la candidatura presidencial del general José Efraín Ríos Montt, a pesar de su participación en el genocidio durante la guerra civil del país, cuando supervisó la violación, tortura, desplazamiento, infanticidio y asesinato de más de 1,771 personas y chiles mayas en Guatemala entre 1981 y 82. Indignada por la amnesia histórica del Estado, Galindo, vestida de negro, caminó en silencio y descalza desde la Corte Constitucional de Guatemala hasta el Palacio Nacional, dos instituciones y símbolos del poder. Portaba un huacal con sangre humana, deteniéndose solo periódicamente para meter los pies en él antes de dejar un rastro de huellas ensangrentadas entre ambos lugares. Galindo confronta a la Corte Constitucional con su amnesia histórica, rechazando su discurso de paz y justicia y señalando a las instituciones del Estado-Nación como cómplices de crímenes de lesa humanidad. Ella materializa un rastro de huellas ensangrentadas que metafóricamente hacen visibles a las personas más borradas por el Estado-Nación. Las manchas rojas crean una presencia fantasmal de los miles de mayas indígenas asesinados y desaparecidos bajo el mandato de Ríos Montt. Al igual que los artistas mencionados, que obviamente es un poco ejemplo, muchos otros intervinieron en los espacios públicos para abordar las realidades del llamado periodo de posguerra, en el que no solo persistieron las injusticias y reinó la impunidad, sino que los espacios públicos se convirtieron en una plataforma para denunciar las responsabilidades del Estado y llegar a un público más amplio. Además, ante las nuevas manifestaciones de violencia derivadas de décadas de agitación política, los artistas pudieron abordar la interseccionalidad de raza, género, clase y sexualidad de una manera inédita más allá de las lógicas de derecha e izquierda, y comprendiendo que estas experiencias estaban moldeadas por el legado del colonialismo, aún arraigado en las instituciones del Estado, la familia y el mundo del arte. De esta manera se desafía no solo la idea de posguerra, sino también la idea de Centroamérica poscolonial. Un aspecto importante que surge en el contexto guatemalteco es el papel fundamental de los artistas maya indígenas en este movimiento. Dada la numerosa población maya, la representación de lo indígena en el arte se utilizó durante mucho tiempo en las prácticas de construcción nacional de Guatemala, al igual que se hizo en otras partes de Latinoamérica, especialmente a través del movimiento indigenista. Sin embargo, el arte hasta entonces había tratado principalmente sobre los pueblos indígenas como un tema figurativo para los artistas blancos, mestizos y modernistas que buscaban establecer una identidad latinoamericana y un nacionalismo cultural que idealizaba en una forma nostálgicamente a los pueblos indígenas. Mientras tanto, persistía el despojo, la represión, el genocidio de los pueblos originarios contemporáneos. Esta nueva generación de artistas mayas, no obstante, desafió no solo el Estado-Nación, que buscaba exterminar el pueblo maya por el mero hecho de existir, sino también las normas artísticas establecidas.
Al negarse a ser objetos de mirada o tema en el arte, estos artistas fundamentaron sus prácticas artísticas y las vemos a través de instalación, video, arte conceptual y performance, en epistemes y ontologías indígenas, y comenzaron a utilizar sus propios cuerpos para intervenir en espacios públicos y desafiar la mirada colonial con una confrontación encarnada. Entre las acciones públicas más destacadas se encuentra la de Sandra Monterroso. En su performance titulada Racocatín, la artista maya Quechí ocupó la plaza frente a la Corte Suprema de Guatemala como forma de condena y a la vez como un proceso de sanación. Durante su performance escribió en gran formato las palabras Racocatín con sal marina en el suelo. En maya Quechí, Racocatín significa hacer justicia. Bajo el régimen del exdictador Efraín Ríos Montt, era común que las fuerzas militares se deshicieran de indígenas arrojándolas desde helicópteros en el Océano Pacífico. Algunos cuerpos regresaban con la marea, pero la mayoría jamás volvía a ser vista, lo que impedía tanto un entierro digno como los rituales de duelo. Al usar la sal marina, Monterroso condenó esta práctica militar inhumana, al tiempo que reivindicaba la importancia de la sal en los rituales y prácticas indígenas tradicionales para la sanación y la purificación. Como parte de su performance, varias máquinas intravenosas utilizadas para administrar líquidos a una arteria principal como tratamiento médico goteaban lentamente líquidos sobre las palabras, diluyéndolas. Esta sutil dilución de la frase Racocatín evidenciaba que cuando las víctimas o sus familias denunciaban crímenes de violencia en sus lenguas nativas ante la policía, a menudo no se registraban sus denuncias por falta de intérpretes. El mismo silenciamiento se produjo durante un proceso de paz que buscaba testimonios para iniciar procesos de sanación y reconciliación, pero carecía de intérpretes para comunicarse en las diversas lenguas indígenas. Al simular la desintegración de las palabras con una máquina destinada a mantener con vida y sanar a las personas, Monterroso no solo puso de manifiesto la importancia y la preservación de la lengua para las comunidades indígenas, sino también las deficiencias del proceso de paz como una sanación superficial. Muchos artistas utilizaron el espacio público para abordar la intimidad del amor y el duelo, como lo hizo Edgar Calel. En su serie Kit Kit, el artista maya Cachiquel evoca el amor y la memoria de su abuela de una manera singular. Cuando Calel se enteró del fallecimiento de su abuela en 2014, se vio inundado por los recuerdos de ella cantando Kit, 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 Kit para llamar a los pájaros a los que les daba semillas de maíz. Desde su dolor y la aceptación de una voz que ya no escucharía, Calel utilizó arcilla, la misma sustancia en la que ella se había convertido, para representar la repetición del monasílabo kit en diferentes tamaños, posiciones y direcciones a lo largo de las paredes de la humilde casa de su abuela en Comalapa, Guatemala. Lo que parecía una distorsión visual abstracta es en realidad una intervención acústica con un rango de volumen imitado por las diferentes escalas de la palabra. Esta intervención no solo honra la memoria de su abuela, sino que transforma el espacio en un archivo y repertorio de su canción, ya que los transeúntes que leen las palabras interpretan su melodía. Calel recrea además a Kit Kit en espacios públicos y artísticos durante sus viajes, llevando consigo el sonido onomatopéyico que evoca a su abuela en todas las dimensiones del espacio y el tiempo, y que se ha convertido en una forma de firma artística que los fusiona aún más allá en la vida y la creación. Los artistas abordan las violencias singulares que sufre el pueblo maya más allá de la agresión física de la guerra, como la negación de su lengua y la consiguiente pérdida cultural. Para el artista maya Cachiquel Marilyn Elaní Boror, esto ocurrió cuando sus padres se negaron a enseñarle la lengua cachiquel para protegerla del racismo que sufriría al hablarla.
Sin embargo, descubrió que esta era una experiencia común entre muchos de su generación, aquellos nacidos durante la Guerra Civil y cuyos padres vivieron la peor parte de la violencia antiindígena, pero también entre quienes se vieron obligados a migrar. Dado que la lengua está ligada a la cosmovisión maya, toda una generación de mayas está perdiendo las historias y la tradición transmitidas por sus mayores. Para resistir esta pérdida de lengua e identidad, Borror comenzó a estudiar cachiquel. Posteriormente inició una serie de intervenciones urbanas tituladas Para no olvidar sus nombres. Estas se llevan a cabo en ciudades de todo el continente americano, donde las poblaciones indígenas se encuentran especialmente invisibilizadas debido al colonialismo y el asentamiento y la asimilación forzada. En sus intervenciones etiqueta objetos urbanos tanto con la lengua idioma dominante en esa ciudad como con su traducción a la lengua colonial. Los objetos etiquetados incluyen escalones, postes de luz, bancas, teléfonos públicos, árboles, etc. Las etiquetas también vinculan las dimensiones visuales y orales de las lenguas indígenas, ya que el artista se percató de que algunos jóvenes podían recitar palabras indígenas, pero no recordarlas ni leerlas. Así, sus intervenciones artísticas en espacios públicos constituyen una forma de reivindicar y reafirmar las lenguas indígenas, especialmente cuando esta pérdida no se debe a una elección, sino a la migración forzada y a la asimilación. Además, recuerda a los espectadores que la tierra que pisan sigue siendo tierra indígena. Como muchos de esos artistas, Benvenuto Shabahai comenzó a abordar la impunidad tras décadas de guerra. Viviendo entre San Pedro La Laguna y la ciudad de Guatemala, donde estudió arte, Shabahai era consciente de los desafíos que enfrentaban la población maya, tanto en las zonas rurales como urbanas, incluyendo la desconexión entre muchos ladinos rurales respecto a los efectos reales de la guerra civil sobre los mayas y el racismo antiindígena prevalente en la sociedad guatemalteca. Con sus primeros performances comenzó a denunciar las desapariciones forzadas, las violaciones de derechos humanos y la amnesia histórica que las precedió. En su primera performance Desaparecido, el artista se dirigió a un periódico popular para reportar la desaparición de una persona, como se hacía frecuentemente durante la guerra, cuando la gente denunciaba la desaparición de amigos o familiares. Shabahai proporcionó los detalles de la persona desaparecida: estatura, color de cabello y ojos, y la ropa que vestía la última vez que fue vista. El periódico tomó la información y publicó el anuncio. En ese momento era evidente que Shabahai había reportado su propia desaparición. Su fotografía circuló, incluso llegó a oídos de sus amigos mientras él regresaba a San Pedro. Al difundir públicamente su denuncia de persona desaparecida, Shabahai recordó a todos que no hace mucho tiempo esta era una práctica común, negándose a olvidar a quienes aún están desaparecidos. Luego, en su performance El Grito, Shabahai camina de un lado a otro por la acera de la ciudad de Guatemala mientras vestía con el traje de los ancianos mayas tutujiles. Entre los peatones que caminaban rápidamente y el ruido del tráfico, blandió una matraca sobre su cabeza. Con este instrumento religioso y símbolo de la identidad guatemalteca de su pueblo natal, evoca un sonido que su comunidad reconocería de los 36 años de guerra civil, disparos que en la ciudad se han perdido en el olvido. La vestimenta sutujil que porta vínculo al sonido con su objetivo histórico, el cuerpo indígena. Al proyectar este sonido en la ciudad y parar sus peatones, evoca la memoria del conflicto armado y todas sus injusticias, y transforma un sonido asociado a la guerra en un grito visual y corporal de denuncia. Al igual que otros en la región, Shabahai reflexionó sobre las realidades de la posguerra y experimentó con el cuerpo como medio en los espacios públicos. Pero lo que comenzó a cobrar mayor presencia en su obra fue la realidad vivida de la violencia antiindígena, una herida que ahora extendía más allá de la guerra civil a las múltiples formas en las que la violencia colonial se ejerce sobre el pueblo maya, más allá de lo físico. Sugiero que es aquí donde observamos
observamos un cambio en la obra de Shabahai hacia prácticas que domino nombrar y retornar. El intento de borrar la historia, el conocimiento, las prácticas culturales, los nombres y las memorias indígenas es una estrategia colonial antigua y persistente que niega la presencia indígena para imponer el dominio colonial sobre territorios, recursos y pueblos. Esto tiene graves consecuencias para las futuras comunidades indígenas, ya que constituye una forma de borrar historias familiares, identidades, derechos territoriales y formas de existencia. Sin embargo, como señala la académica maorí Linda Tuhiwai Smith, recordar, narrar historias, nombrar, recuperar y retornar son algunos de los diversos proyectos de investigación indígena que buscan reconstruir y reformular las culturas y lenguas indígenas con el objetivo de promover la justicia social en torno a la supervivencia cultural, la restauración, la autodeterminación y la sanación indígenas. La negación de las formas mayas de conocer y ser, de relacionarse con la tierra, de la creencia y la expresión espiritual, es tan dolorosa y profunda como la intimidación y la agresión física perpetradas por los militares durante 3 décadas de guerra civil. En cierto modo, la herida trasciende lo visceral y llega al alma, pues la aniquilación ha sido una violencia perpetua durante más de 500 años. De hecho, es una violencia invisible que los medios no reportan en cifras, las ONGs no investigan y los tribunales no llevan ante la justicia. Entonces, ¿cómo se puede hacer tangible una violencia invisible, dar testimonio de su dolor o sanar su herida? ¿Cómo se puede deshacer una aniquilación tan profundamente arraigada en la formación de los estados-nación, los patrimonios nacionales y las historias dominantes, incluso los museos, cuando uno ya está relegado a sus periferias? Esta comprensión de que la violencia del Estado-Nación durante la Guerra Civil contra el pueblo maya y los siglos de aniquilación de la cultura e historia indígenas están entrelazados en el mismo proyecto de colonialismo, llevó a Shabahai a explorar nuevas formas que, más allá de la condena, intentan sanar una herida colonial mediante el proyecto de recordar y retornar. Los actos de negación, de borramiento de memoria e identidad producen estas heridas más profundas para el artista. Estos fueron el impulso para 2 de sus performances, uno de esos, Shabahai. El apellido del artista, Shabahai, como se le conoce ampliamente ahora, es una versión colonizada y simplificada de su nombre ancestral maya Sutujil Cha'abak-hai. En Sutujil, Cha'abak significa barro o lodo y hai, casa. Cha'abak-hai, por lo tanto, significa casa de lodo, y era el nombre que usaban sus ancestros conocidos como constructores de casas en la comunidad maya Sutujil. A través del colonialismo, los nombres indígenas a menudo se mutilan y se reformulan cuando no se cambian por completo para apaciguar la lógica colonial de los colonizadores bajo el pretexto de simplemente no poder pronunciar. Pero detrás de este acto de borramiento hay un acto que se va más allá de la pereza o la apatía. Se trata de un ejercicio de poder sobre las lenguas indígenas. Dado que las lenguas y los nombres indígenas representan la construcción de significado indígena, su mutilación constituye una negación de dicha construcción. Mediante un performance, Shabahai se tatuó la versión correcta de su nombre ancestral en el pecho. Mezclando tinta y sangre, utilizó su cuerpo como lienzo para reivindicar de forma permanente su nombre ancestral, su identidad sutujil y su historia, archivándola en su piel. Este acto reafirmó la creencia maya de que el pasado reside en el futuro. Así, al plasmarlo en su pecho, recuerda y reivindica su historia ancestral. De igual manera, el apellido soltera Sutujil de la madre de Shabahai, Ixtetelá, le fue dolorosamente negado. Su padre, Francisco Ixtetelá, poseía y criaba algunas vacas. Un día, un funcionario del gobierno encargado del registro de animales en las zonas rurales tuvo dificultades para escribir Ixtetelá en el registro oficial. Por ello, lo cambió libremente por el nombre ladino González, muy común.
El abuelo de Shabahai, quien era analfabeto en el sentido occidental, como aclara el artista, no se enteró del cambio hasta muchos años después. Debido a que el Estado reconoció oficialmente el nombre González, el abuelo de Shabahai no se le permitió transmitir su apellido ancestral a su hija, la madre del artista, quien fue llamada González. La dolorosa pérdida del apellido ancestral es una herida que la familia carga hasta el presente, ya que Shabahai, por extensión, también se le negó su nombre ancestral. Para recuperar el nombre negado a su madre y a sí mismo, el artista le pidió a su madre que escribiera repetidamente el nombre Ixtetelá en una hoja de papel. Como ella no sabía escribir, el artista escribió el nombre en una hoja y le pidió que lo repasara una y otra vez en varias hojas. Tras muchos respasos, el nombre se deformó y adquirió la forma de símbolos abstractos que, según el artista, evocaban la presencia ancestral, pues cada repaso del nombre traía a la superficie a las muchas generaciones de Ixtetelá que habían sido negadas o ocultadas. En una performance pública, Shabahai se tatuó la versión de su madre de Ixtetelá justo debajo del ombligo, una referencia a su madre y a los orígenes de la vida. Marcando en su cuerpo estaban ahora los gestos de su madre. Que el nombre tatuado sea abstracto y vagamente descifrable es irrelevante, ya que no es el sistema de escritura occidental el que evoca a los antepasados de Shabahai, sino los gestos repetidos de su madre los que traen de vuelta a la existencia el nombre ancestral que le fue negado. En tanto en Shabahai como en Ixtetelá, el cuerpo de Shabahai se convierte en un espacio para el retorno de nombres indígenas, pero también en un lugar para la narración, ya que cada nombre marcado en su piel cuenta una historia de eliminación violento, sufrimientos emocionales y espirituales y un nuevo camino de retorno y resistencia. El acto de recordar y narrar fue fundamental en otra performance titulado Patopoc. Para esta obra, Shabahai hace referencia a una popular historia sutujil transmitida durante años en su comunidad. La historia también es relatada por el poeta tzutujil Luis Batz, quien narra con belleza un día de la historia tzutujil, cuando los colonizadores intentaron invadir la comunidad indígena. Según el relato, en medio de la represión, varios colonizadores invasores intentaron capturar y violar a jóvenes vírgenes tzutujiles. Las muchachas corrieron para escapar de los invasores, pero llegaron al borde de un precipicio y quedaron atrapadas sin escape. Ahí se miraron fijamente con la mirada, confirmando lo que debían hacer. Entonces, juntas, se lanzaron al vacío, sacrificando sus vidas para evitar la opresión colonial. Sin embargo, al saltar y extender los brazos en el aire, ellas se transformaron en alas y las jóvenes en palomas. Como gesto de homenaje a las jóvenes, la comunidad tzutujil comenzó a colocar palomas de barro en los techos de sus humildes casas en memoria de la resistencia de las jóvenes indígenas, para honrar su memoria y la historia del pueblo tzutujil en San Pedro La Laguna. Esto también sirvió como recordatorio que las mujeres indígenas siempre son las primeras en resistir. Si uno está bajo los techos y al mirar hacia el cielo, se distingue la silueta de las palomas de barro y se convierte en una imagen familiar en el pueblo maya tzutujil. Es esta silueta pública del techo con una pequeña paloma de barro la que Shabahai se tatúa permanentemente en el cuerpo en el performance Patopoc. La marca se extiende a lo largo de su brazo izquierdo en un gesto para nombrar y recordar el legado de sus ancestros. En lugar de texto alfabético, la simple línea transmite el recuerdo y la honra de las jóvenes que sacrificaron sus vidas resistiendo la conquista colonial y la que fueron salvadas e inmortalizadas por ellos. Shabahai llevó este gesto a diversos espacios públicos, incluso en este mural, capturando la imagen de las casas de adobe con la paloma de barro en el techo. Luego colocó la casa en pintura sobre una silla y la cargó en la espalda.
hizo referencia a la práctica colonial de los silleros, en la que gente indígena eran obligados a transportar a funcionarios o exploradores coloniales en sillas a través de terrenos difíciles con una correa que les cruzaba la cabeza y el pecho para soportar el peso. Esta práctica extendida por parte de Latinoamérica, desde México hasta los Andes, refleja el brutal servidumbre y esclavitud de los pueblos colonizados. En un acto de desafío, en lugar de cargar con el peso de la servidumbre y el colonialismo, Chava Jay opta por portar la dignidad de la resistencia indígena de sus ancestros, simbolizada por la historia de Patopoc. Si debe cargar un peso o si debe cargar con un peso, será la dignidad de sus ancestros. Aunque Chava Jay ya lo hace, pues lleva tatuado el símbolo de Patopoc en su cuerpo, lleva esta idea más allá a los espacios públicos. Primero a la montaña que acabo de enseñar de San Pedro durante la época de la milpa, y al cementerio local como gesto de respeto al antepasado, y luego a diferentes lugares de Barcelona que él considera representaciones de la modernidad colonialidad, como el Estadio Olímpico y la Sagrada Familia. En Chavak Jay, Ixtetelá y Patopoc, nombrar y narrar se convierten en estrategias coloniales de reivindicación, reivindican la memoria de actos violentos que dejaron heridas no físicas, sino emocionales y espirituales, reivindican la identidad indígena a través de la lengua indígena y reivindican historias de resistencia y supervivencia que además desafían los límites físicos de la mortalidad al materializar lo ancestral mediante el cuerpo de Chava Jay y en los espacios públicos. Si bien estas experiencias fueron sumamente personales para Chava Jay, reflejan una historia colectiva de los pueblos maya y por lo tanto para el artista es un acto de sanación de una herida colonial. El artista continuó con la práctica de los tatuajes en su performance, pero la extendió de lo personal a un desafío directo a las prácticas estatales de borramiento de los pueblos indígenas. Por ejemplo, Doroteo Gamuche fue un trabajador de textil indígena maya que corría 2 horas diarias para ir al trabajo y otras 2 para regresar. Con el tiempo se convirtió en corredor de larga distancia y ganó varios maratones nacionales e internacionales, incluyendo el maratón de Boston de 1952. Gamuche se convirtió en un héroe nacional en Guatemala y fue honrado por el gobierno con la Orden del Quetzal, la máxima condecoración civil del país. Además, el Estadio Nacional de Guatemala, un importante monumento guatemalteco, fue nombrado en su honor. Sin embargo, el gobierno no honró a Doroteo Gamuche, sino a Mateo Flores, el nombre que se le dio a Gamuche cuando una periodista estadounidense no pudo pronunciar su nombre. La periodista cambió el nombre de Doroteo a Mateo y eliminó por completo el nombre maya Gamuche porque se le hizo más fácil pronunciar. Así se le cambió el nombre a Mateo Flores y con ese nombre se nombró el Estadio Nacional. Este acto de borrar la identidad indígena de Doroteo al cambiarle el nombre por uno mestizo es otro ejemplo de cómo el lenguaje y las prácticas de dominación forman parte de un sistema de orden colonial que borra la presencia y la historia indígena para mantener el control y perpetuar su orden colonial sobre la tierra, las culturas y la memoria. En una campaña para convencer a las autoridades guatemaltecas de que cambiaran el nombre del Estado Nacional de Mateo Flores a Doroteo Gamuche, Chava Jay se tatuó en la espalda la cédula de identidad de Gamuche, en la que se le reconoce oficialmente por su nombre original. Durante años, el artista hizo campaña con su presencia física, con la que su cuerpo por sí solo reivindicó la identidad borrada del atleta maya. El cuerpo de Chava Jay se convirtió en la plataforma, el lienzo, el símbolo de la campaña que recordaba con fuerza a los guatemaltecos y al Estado que fue un indígena quien honró y enalteció al país con sus habilidades atléticas. Años después, en 2016, el gobierno de Guatemala cambió oficialmente el nombre del estadio a Doroteo Gamuche Flores.
El cambio se llevó a cabo mediante un proceso legal y se emitió un decreto que establecía que el estadio, junto con un puente, una escuela y una carretera, que anteriormente se llamaban Mateo Flores, pasarían a llamarse Doroteo Gamuche Flores. El hecho se celebró con una ceremonia y la prensa lo consideró un acontecimiento histórico. Posteriormente, Chavajay se tatuó el número del decreto debajo de su documento de identidad en la espalda como cierre a la acción. Otro ejemplo es la silla de Atanasio Tzul. Un año antes de la independencia centroamericana, en 1821, el líder maya quiché Atanasio Tzul y su esposa Felipa Toc lideraron el mayor levantamiento indígena contra el dominio colonial español en Totonicapán. El levantamiento derrotó a las autoridades españolas locales y Tzul gobernó el reino autónomo de Totonicapán durante 29 días antes de ser capturado o torturado. A pesar de su derrocamiento, la rebelión de Tzul y su breve gobierno sentaron un precedente para el sistema de autoridad indígena indígena y propiedad comunal de la tierra que persiste hasta el presente, dando forma en particular a lo que se conoce como los 48 cantones de Totonicapán. Compuesta por 48 de sus aldeas en Totonicapán, la organización es un sistema de gobierno y autoridad indígena en nombre del pueblo maya quiché que centra sus derechos colectivos al territorio, la entidad cultural y la autonomía, fundando en una historia de resistencia. Mientras tanto, en el Museo Nacional de Historia de Guatemala, una silla que se dice fue el trono de Atanasio Tzul formaba parte de su colección. Se desconocían los detalles exactos de cómo la silla llegó a ser propiedad de ese museo. Convencido de que la silla, al ser parte de lo que Chavajay considera la rebelión más importante de los pueblos indígenas en Guatemala, incluso más significativa que la independencia centroamericana, el artista marcó permanentemente su cuerpo con un tatuaje de la silla en la espalda. Al presentar su cuerpo intervenido a las autoridades de los 48 cantones, Chavajay propuso el retorno de la silla de Atanasio Tzul a los cantones, quienes hasta entonces se les había negado la misma propuesta por el Ministerio de Cultura, que argumentó que el municipio no tenía la capacidad de administrar su propio patrimonio cultural como lo hacía el Estado. El cuerpo intervenido del artista impulsó una larga campaña y colaboración con Totonicapán, que si bien se vio interrumpida por la pandemia y resistencia política, logró la devolución de la silla de Atanasio Tzul en 2021 a sus legítimos heredores, los 48 cantones de Totonicapán, quienes ahora la cuida y la exhiben en su espacio público del pueblo, donde se llevan a cabo reuniones comunitarias y debates públicos. Okay. Estoy llamando. Bueno. La colonización implica deshumanización, que en el contexto del cristianismo se ejecutó especialmente al negarles a los pueblos indígenas un alma. Ser desalmado equivalía a ser no humano o animal. Negar el alma de un pueblo era una lógica colonial utilizada para justificar la conversión forzada, la agresión, la violencia, el despojo y el genocidio de los pueblos indígenas. Una negación simbólica con consecuencias reales y físicas que aún perduran. Además, Chavajay se inspira en la idea común en su comunidad de que cuando alguien sufre un trauma es porque su alma se ha quedado en algún lugar o se ha perdido, como por ejemplo a causa de un susto. Esto enferma a la persona, por lo que a menudo se recurre a un guía espiritual para que ayude a invocar o encontrar su alma y comenzar su sanación. Para Benvenuto, la modernidad colonialidad ha traído un trauma a los pueblos indígenas, para lo cual cree que su arte es una práctica sanadora, para sanar el trauma de la herida colonial. Entonces, ¿dónde están esas almas? Para Chavajay se pueden encontrar en objetos que pertenecen a la comunidad maya, pero que han sido robados, retenidos en museos y colecciones privadas o agravados aún más por el Estado-nación. Para reinsertar el alma negada de esta violencia colonial, Chavajay la encuentra y la reclama.
El artista se viste como la figura roja de la danza guatemalteca La Conquista. El personaje se llama Ajitz o Ajitz, quien representa a un sacerdote o adivino y simboliza el guía espiritual que ayuda a las almas perdidas a regresar a su lugar de origen. Shabahai visitó varios sitios en España asociados con la modernidad que para él representan la violencia de saqueo y la supresión y que ha herido a los pueblos indígenas. Shabahai se insertó en el espacio, en el tiempo, la imagen y la historia, de modo que su sola presencia fue la declaración de «seguimos aquí». Así evidencia los fracasos de los proyectos coloniales. Como parte de su performance, caminó por varios sitios, incluido el Museo de las Américas, donde observó el facsímil del Códice de Madrid a través de la estrecha abertura de la máscara, la imagen con la que inicié la introducción y a la que ahora regreso. Fue allí, con la carga emocional de estar frente a un objeto tan importante para la cosmología indígena y con la precisión de la vista a través de la máscara que eliminaba todo otro ruido, Shabahai sintió que trascendía a otro espacio-tiempo. Le quedó claro y prometió devolverlo. En 2024, el 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, Shabahai llevó el facsímil del Códice Madrid a la cancha municipal de San Pedro La Laguna y le cambió el nombre. Primero lo presentó a los guías espirituales de su comunidad para obtener permiso y luego lo llevó a las montañas para obtener el permiso de sus ancestros. Tras una serie de rituales, el códice se puso a disposición de la comunidad Sutujil. Fue visto por niños, adultos, ancianos y las personas de las comunidades cercanas que viajaron largas horas en autobús para ver el documento en el cual podían ver los mismos calendarios y rituales que practicaban en la actualidad, tal como lo documentaron sus ancestros. Expertos sutujiles en matemáticas y cosmología maya impartieron conferencias a la comunidad, todas en el idioma sutujil. Shabahai renombró el Códice Madrid como el Códice del Lago. Más allá de una afirmación de la supervivencia indígena maya, el retorno de las almas pide que desafiemos las prácticas de eliminación y borramiento del Estado-nación, no solo en los registros sancionados por el Estado, sino también en los espacios culturales y artísticos. Que el códice fue devuelto al pueblo sutujil y no al Estado en el retorno de las almas es un modelo para el debate en torno a la repatriación de objetos robados de los museos coloniales en el norte global a los museos en el sur global. Shabahai nos recuerda que los museos en el sur global también pueden ser instituciones coloniales con sus propias políticas violentas y extractivistas hacia las comunidades indígenas y que cualquier reparación debe ser consultada con y para las comunidades que tienen relaciones con esos objetos, o como él puede sugerir, devolver las almas a donde pertenecen. En conclusión, Shabahai pertenece a una generación de artistas centroamericanos nacidos durante la Guerra Civil, cuando los espacios públicos eran lugares donde el Estado exhibía su propio poder e inhumanidad mediante la represión. Shabahai también forma parte de una generación que retomó esos espacios públicos en un contexto de posguerra para condenar el Estado-nación y su impunidad. Por lo tanto, observamos un auge en el uso del cuerpo, el arte performático y las intervenciones públicas, algo que también se observa en otras partes de América Latina tras periodos de represión política. La pequeña selección de obras que les he mostrado, sin embargo, revela aún más cómo sus performances surgen de una dolorosa herida colonial, ya que el artista reconoce las consecuencias y la violencia de la negación y el borramiento a través de sistemas e instituciones tiene para los pueblos indígenas a lo largo de las generaciones. Utiliza entonces su cuerpo como espacio para recordar y retornar.
marcándolo permanentemente con nombres, transformándolo en un archivo de identidades que albergan recuerdos y historias. Chavajay se convierte entonces en una enunciación andante, ya que su cuerpo es un documento corporal de historias y narraciones que honra y evoca aún más los ancestros. Inserta este cuerpo en los espacios públicos como una declaración: todavía estamos aquí. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Kenzie. Abrimos el periodo para preguntas, comentarios. Protestas decoloniales. Silvia. ¿Lo hago en portugués? ¿Qué piensas? ¿Mejor? Sí, si puedes en español, pero Tienen que hablar con micrófono porque estamos transmitiendo. Ok, gracias. Ben Kenzie, muchas gracias por su presentación, muy sencilla, muy actualizada para que podamos pensar la relación que estamos haciendo con la herencia, con los valores de los pueblos originarios y en términos de arte contemporáneo. Algo me tomado mucho tiempo en mi universidad, en la formación de los artistas, de los jóvenes artistas con quien trabajo yo. Y me parece que eso reflexiona en Chavajay, por ejemplo, como dice sobre su obra. Tiene que ver con la idea de los materiales utilizados para exponer estas tradiciones, estas reclamaciones por pueblos originarios. Aquí tenemos un caso muy particular que se pasa por la performance, pero a despecho de eso y de las tatuajes en su propio cuerpo, me gustaría de oír un poco más de su opinión sobre la relación de los materiales ancestrales para se hacer arte contemporáneo hacia esta perspectiva intercultural, na qual me parece los jóvenes artistas están hoy muy involucrados, particularmente aquellos que se desplazan de sus países de origen y van a estudiar en Brasil, por ejemplo, y así me imagino en toda parte del mundo. Entonces, ¿cómo miras esa situación de los materiales para las producciones contemporáneas que invocan esa idea de ancestralidad? Gracias. Sí, gracias. Bueno, el ejemplo aquí con Benvenuto, que es un artista que tiene muy conscientemente lo que significan estos objetos, ¿verdad? Es, bueno, un ejemplo muy específico, pero también para el Chavajay no es solamente los objetos que tienen obviamente un significado ancestral, que se encuentran robados en otros sitios, ya sea universidades, museos, pero que para él deberían estar con la comunidad que tiene esa relación con ellos, pero también él tiene otra definición de lo que es el arte, ¿verdad? Entonces, uno está los objetos, esa historia colonial, dónde permanecen, quién tiene derecho a trabajarlos o a tenerlos o a exponerlos, pero para él yo creo que tiene mucho que ver con lo que él considera su escuela de arte, que no fue la escuela institucional en la ciudad, aunque sí fue a la escuela de arte allí en Guatemala, sino el conocimiento sutujil, que para él determinaba eso, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, podemos decir, este es arte performático, sí lo es, lo podemos pensar así, él estudió el arte, lo pronuncia así como performático, pero antes que todo eso es un ritual, y eso viene para él de otro
otra razón de otro conocimiento, identidad, que después determina esas obras artísticas, ¿verdad? Yo creo que hoy, como profesora que ha trabajado también con varios estudiantes de estudio de arte, así como de historia de arte y estudios latinoamericanos, sí creo que como que hay más conocimiento y más como ¿cómo se dice? Awareness, un sentido de responsabilidad y ética, ¿verdad? Y cuestionamiento de quién tiene derechos a ciertos materiales. Obviamente no siempre, ¿verdad? Y se repiten muchos actos de violencia, aunque sea por querer o no, cuando se usan obras así. Pero yo creo que en esta situación es como muy particular porque estamos hablando de un artista que también tiene muy claramente, es un pensador, ¿verdad? Piensa sobre la teoría decolonial, tiene sus críticas, tiene sus perspectivas y lo que hace, bueno, basado en nuestras conversaciones, es no confrontar, pero ponerse al lado, acompañar, reinsertarse a él mismo y su pensamiento y su práctica como ejemplos de lo que es importante para él y su comunidad, ¿verdad? Entonces yo creo que como que sí hay mucha conversación alrededor de eso, que yo veo al menos en muchos estudiantes y generación joven que sí están más conscientes que generaciones anteriores, yo creo, pero ese es el propósito, ¿verdad? De repensar y cuestionarnos y aprender y desafiar algunas lógicas coloniales que aún se repiten en todas disciplinas, en todas, en universidades y museos, ¿verdad? Yo lo veo como algo que sí está cambiando mucho, dirigido mucho por esa ética, ese conocimiento y esa responsabilidad, y también un reconocimiento del privilegio que tenemos y los privilegios que no tenemos, ¿verdad? Gracias, no sé si me expliqué. Estoy pensando en inglés, pero traduciendo al español. Hola, gracias por su ponencia, ha sido muy, muy interesante. Yo quería preguntar sobre el proceso del tatuaje, porque me parece que es muy importante como proceso artístico para él. Si es algo también que está relacionado a las pinturas indígenas de ese pueblo, si él hace esta relación. Porque sí sabemos que los pueblos indígenas tienen esta práctica de pintarse, pintar el cuerpo, si por la pintura o si específicamente por una especie de tatuaje. Esto sería una pregunta. Y la otra cosa que me pareció también muy impresionante es cómo con su acto de tatuarse y cómo se ha dado esta circulación de tatuar el documento de este atleta, ¿no? Para que consiguiera cambiar el nombre. Entonces ha tenido un éxodo social, político, público en el país, ¿no? Con una persona tan importante para la historia y el imaginario del país. Sí. Entonces me gustaría saber más cómo fue esta circulación, porque hizo la obra, pero tiene que hacerla circular y ganar una conocencia, ¿no? Para que tenga esta repercusión. Y, por ejemplo, pienso que lo mismo me parece, no sé, que vas a intentar hacer con el códice, porque ahora vemos en el mundo todo este movimiento de resgatar los artefactos, los objetos, ¿no? En Brasil nosotros hemos recuperado un manto tupinambá desde Dinamarca. Entonces, si él está pensando también en hacer esta divulgación de este acto que hizo con el códice, y si piensa, por ejemplo, en esta consecuencia práctica, ¿no? Del retorno. Entonces, porque esto del cambio me pareció muy impresionante, muy interesante. Sí. Gracias. Hay como 3 o 4 preguntas ahí, muy interesantes todas, y voy a intentar de tocarlas un poquito, ¿verdad? Lo primero del tatuaje, bueno, voy a decir esto. Primero,
Yo he conocido a Benvenuto desde hace muchos años y para mí eso es muy importante, conocer, tener esa relación, porque he visto a través de los años cómo ha cambiado el pensamiento, cómo ha llevado a diferentes direcciones a través de conversaciones, debates, cambio de literatura y ver cómo su obra, por eso estoy tratando de escribir algo así que lo estoy apenas tratando, porque se me hace muy interesante ver esos cambios, ¿verdad? Como cualquier artista que no es estático, no es, siempre es una cosa, siempre está cambiando, está reflexionando, está aprendiendo, está cuestionando, cambia estrategias, las reinventa, todo eso, ¿verdad? Entonces, no es alguien de que le gustan los tatuajes, no es necesariamente alguien que específicamente a través del tatuar el cuerpo es una referencia a una pintura específica o una tradición, más que todo es un sacrificio de su piel, de su cuerpo, para hacer un mensaje, ¿verdad? Y es muy interesante porque él dice, yo no hago monumentos, pero mi cuerpo de una forma se convierte en un monumento, porque él puede controlar su cuerpo. Y para mí es muy importante eso, porque cuando pensamos en el contexto así de Centroamérica, de posguerra, o en cualquier otro lugar, no tiene que ser específico a esta región, pero después de que hay periodos de violencia, algo que se ve especialmente en Latinoamérica es reclamar su propio cuerpo para tener esa agencia que normalmente se le ha negado por el Estado, ¿verdad? Entonces vemos cómo surge el performance art y las acciones y las intervenciones en Latinoamérica precisamente después de estos momentos de dictadores, de violencia y todo esto. Entonces Benvenuto no es necesariamente una referencia a práctica maya de tatuar o de pintura, sino un sacrificio que debe ser, que es como irónico porque dice, tengo que herirme para poder sanar esta herida colonial, ¿verdad? Pero es como su sacrificio, poner su piel, porque de una forma así se le pone atención, ¿verdad? Y bueno, hemos visto actos de gente que hace cosas más extremas, ¿verdad? Para hacer un punto político que se le tiene que poner atención, pero también es como decir, ¿qué más puedo perder? ¿Qué más voy a perder? Si hago esto es porque es tan importante, ¿verdad? Entonces eso diría del tatuaje. De Doroteo sí es muy interesante porque quiero pensarlo más, por eso me gusta tu pregunta, porque sí pasó, fue como digamos un éxito, ¿verdad? Se cambió el nombre y todo eso, y Benvenuto hizo esta campaña primero. Tuvo conversaciones con el hijo de Doroteo Gamucha. Entonces, todas sus acciones comienzan con una comunidad maya, con unas personas, un grupo, lo que sea que tiene que, es el primer paso, no el Estado, ¿verdad? Entonces, primero era conversar con el hijo y decirle la propuesta, me quiero tatuar, yo quiero que renombren el estadio con el nombre de tu papá, que obviamente para una persona eso es posible, se puede hacer esto, ¿verdad? Que queda sorprendido y de una forma Benvenuto tiene esa comunicación con las personas para explicarle por qué es tan importante y lo que él está dispuesto de hacer para poder ayudar y cooperar en ese acto, incluso tatuándose, ¿verdad? Entonces estuvieron estas conversaciones tuvieron lugar primero. Y lo interesante para mí es que sí, se hizo una campaña, está este hombre tatuado que hizo todo esto, que también tiene muchas conexiones. Benvenuto ha trabajado en espacios de cultura, entonces me imagino que eso también facilitó con quién hablar, tiene amigos que saben cosas, que pueden decir, deberías de hablar con esta persona te puede ayudar. Entonces es como tiene esa estrategia muy buena de saber con quién necesito hablar para poder hacer esto posible. No es algo que diga, yo no sé cómo cambiar el nombre del estadio. Dice, no, voy a ver quién me puede ayudar, ¿verdad? Pero luego cuando sucedió y se cambió el nombre, es interesante porque salen otras nuevas preguntas, ¿verdad? Cuando yo estaba así buscando imágenes y hacerle seguimiento a la historia, yo vi que varias de las noticias, de los reportes que se publicaron, porque obviamente se tenía que escribir algo, ¿verdad?
todos tenían como una narrativa. El gobierno decidió darle de vuelta el nombre al Estado y varias veces no había crédito al artista. Por veces decía, sí, el artista Benvenuto Chavajay, como una línea muy pequeña, pero es interesante cómo el Estado de todos modos yo creo coaptó esa narrativa para presentarse como que el Estado decidió regalarle de vuelta esta memoria, esta historia a la población maya o indígena en Guatemala. Entonces es algo que también creo que tenemos que como ver cuál es la narrativa después de que se hace sobre esto. Y con la CIA de Atanasio también salió en los periódicos porque se regresó la CIA, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo es que hace esto? Que puede regresar cosas, ¿verdad? Pero regresó a la CIA y obviamente va a salir en los periódicos y en esta situación sí se habló más del artista y obviamente está tatuado y está la imagen, ¿verdad? Pero es interesante para mí qué sucede después, ¿verdad? Cómo el Estado hace estos gestos, pero con cuáles intenciones, es como para decir, sorry, disculpen por ser un Estado colonial, o tiene otro sentido, no sé, esa es una pregunta que me interesa mucho, ¿verdad? Del caso de Doroteo. Y del códice, si lo va a regresar, no sé, pero no me sorprendería porque parece que nunca terminan las acciones, siempre tienen como otra vida y después sucede otra cosa. Y yo creo que lo que aprecio mucho de Benvenuto es que está muy consciente de las limitaciones que ha tenido como hombre maya sutujil que vive en San Pedro la Laguna, que para salir a la ciudad tienes que cruzar un lago y todo eso. Y él no se ve necesariamente como artista en su comunidad, ¿verdad? Es otra persona que facilita estas experiencias, estos conocimientos, se ve más como facilitador, sí, me estoy inventando palabras, para definir lo que él hace, ¿verdad? Entonces, de ser artista es casi como, bueno, eso me llaman, ok, pero lo que yo estoy haciendo es algo mucho más importante para su comunidad, la historia, la memoria, y sanar esa herida colonial que es tan real y espiritual, emocional para él y su comunidad, ¿verdad? No me sorprendería si en el futuro sale otro proceso de esta acción que continúa y al menos intenta. Vamos a ver. Sí. Gracias. De atrás. Bueno, buenas noches. Primero que todo, felicidades, me encantó la ponencia. Yo soy académica y también artista y me interesa mucho la dimensión que se le ha dado al cuerpo porque una de mis líneas de investigación más importantes es la idea de la piel como registro gráfico de nuestra memoria, ¿verdad? De la memoria individual, pero obviamente también del cuerpo comunitario. Entonces, me interesaría que si me pudieras ampliar un poquito más en torno a cómo se concibe, porque evidentemente en mi investigación lo he venido haciendo con el tiempo a través de lecturas y demás, pero de lecturas realizadas a partir de una mirada más eurocéntrica y demás de la fenomenología del cuerpo. Pero me gustaría saber, en el caso de Benvenuto y también de los pueblos originarios, cómo conciben esa dimensión de la piel, ¿verdad? Digamos, como frontera, como entrelazo, como interfaz entre el cuerpo propio y el cuerpo comunitario. Si has hablado con él en torno a esa temática o a otros artistas también que me pueda ayudar para mi propia investigación porque me parece fascinante. Sí, gracias. Pretendo hablar por una comunidad maya indígena, obviamente no es mi lugar ni posibilidad de saber, pero a través de mis conversaciones con el artista, con Benvenuto, creo que es eso lo que estaba mencionando anteriormente, que su piel es tan personal y de acuerdo carga la memoria, el duelo, ¿verdad? La historia en una forma que para todos, no solamente para ciertas comunidades, si lo identificamos, ¿verdad? Y es como esa determinación
tomar lo más vulnerable, lo que nos pone más vulnerables, es lo que nos cubre y nos protege más. El organismo más grande es la piel, ¿verdad? Tiene una función tan importante, pero también como corporal, como que mencioné anterior, el repertorio del cual habla Diana Taylor, ¿verdad? Que es como otro sistema de memoria que no se puede duplicar, no se puede repetir, pero nunca va a ser lo mismo, y cuando te quemas la piel puedes tener cicatrices, ¿verdad? Creo que esas son esas ideas por las cuales para Benvenuto es el ultimate al sacrificio, ¿verdad? Dar esa piel, marcarla. Pero, digamos, en el arte performático sí hay varias personas que se tatúan y sí ha sido una práctica que se ha usado en varios lugares. Por varias razones, ¿verdad? Una es eso de marcar y hacer testimonio, y lo podemos ver con Benvenuto porque su cuerpo se convierte en un archivo, ¿verdad? Y si pensamos más sobre la violencia, como alguna memoria que está regada en algo violento, de dolor, ¿verdad? Especialmente cuando consideramos la interseccionalidad de identidades, a la violencia que viene a través del racismo, del sexismo, de todo eso, ¿verdad? Entonces es interesante cómo varios artistas requieren testigos de esa violencia o ese dolor, ¿verdad? Y es algo que el arte por veces se usa, hacer testigos de algo, porque si estudiamos, digamos, estudios psicológicos de trauma, que he leído a varios por personas con las que yo estudié, hacer testigo es una forma que sanamos, ¿verdad? Y si no tenemos testigos de alguien que reconozca que pasamos por algo doloroso, algo de violencia, es negar esa experiencia que no nos deja sanar mentalmente, no solamente físicamente, porque el cerebro nos protege, ¿verdad? Si no estamos listos para lidiar con el trauma, hay ciertas cosas que pueden pasar, como olvidar, reprimir memorias, desconectarse, dissociate, ¿verdad? De la mente y el cuerpo, todas esas cosas físicas que pasan. Entonces ha habido como una historia, específicamente el arte feminista, ¿verdad? El de performance, a donde sí se usa el tatuaje para hacerlo un archivo, para hacer testigos, o aún sin tatuajes, usar el performance para ser testigos de personas, ¿verdad? Yo después podemos estar en comunicación y te puedo enviar algunas lecturas que seguro tengo, porque sí es algo que me interesa y he estudiado mucho, que es el performance, como algo político, pero también como algo muy personal, que tiene que ver con esto de la memoria y de lo que representa en diferentes contextos, ¿verdad? No sé si eso como que, pero bueno, tengo una bibliografía que seguro te puedo enviar, a ver si te ayuda. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Kenzie, muchísimas gracias por esta conferencia. La verdad que fue muy sugestiva, como me hizo pensar en muchas cosas, y principalmente algo que un poco venía con estas preguntas que te hizo Gabriela sobre los alcances de estas acciones, pero pensaba más allá o sea, como trascendiendo un poco esta cuestión del gobierno de turno, la tensión, digamos, política de la coyuntura de determinada acción, más la tensión sobre el Estado-Nación como tal, digamos. ¿Cuál sería la posición, digamos, representa al país en un evento internacional, como esta función del mediador, hasta qué punto representa la comunidad o siente como este tipo de identidad nacional, ¿no? Como este proceso que es híbrido y que muchas comunidades, digamos, se crean muchas tensiones con los estados nacionales, y si crees que a través de estas obras ese paradigma se pone en
en cuestión, ¿no? Con otros artistas que están haciendo algo semejante, ¿no? No sé qué piensas. Sí, creo que entendí. Cuestión de Estado-Nación, bueno, muchos pensamientos llegan a la mente porque sí es algo complicado, ¿verdad? Digamos, solamente pensando en el mundo del arte, ¿verdad? Como artistas para ser internacionales se ven como, es artista guatemalteco, es el artista que viene de este lugar, y cuando consideramos los bienales como de Venecia, de cómo se representan a través de esas estados-naciones, pero lo complicado que es para varios artistas, yo creo, porque digamos, obviamente Benvenuto y otros más, no solamente en, digamos, Centroamérica, pero estoy pensando en los Estados Unidos, donde yo vengo, hija de salvadoreños, pero viviendo en los Estados Unidos en un tiempo que es increíble. El racismo siempre ha estado allí, pero ahora otro nivel, la violencia, de identificarse con ese Estado-nación por propósitos artísticos, ¿verdad? Porque vienen ciertas oportunidades, como los bienales, ciertas becas, cuando salen los artistas siempre son como framed, ¿verdad? En esa narrativa que son representativos de ese Estado-nación, pero cual el Estado-nación puede ser el poder que esfuerza más violencia contra estas personas que después reflexionan sobre ese contenido, hacen arte de eso, y luego ese mismo arte llega a representar el Estado como en una forma de éxito para el artista. Entonces es como, puedo pensar en varias, no sé si me estoy explicando bien, pero lo complicado que es, sí. Y sí, exacto. Pero yo creo que con los artistas que yo he platicado, y no solamente en Centroamérica, pero en otros lugares, es algo que se entiende muy bien, ¿verdad? Y es difícil decir, no voy a ser representado por este país, porque por veces eso viene desde afuera, no desde el artista, ¿verdad? Y creo que es una buena pregunta, por ejemplo, para historiadores de arte, ¿verdad? Y para cualquier persona que escribe, estudia, investiga el arte, cómo se usan esas dinámicas, ¿verdad? Y por veces cambian en el contexto. Sí, de que sí es una paradox, ¿verdad? Pero creo que es algo que muchos artistas están conscientes, al menos de los que he hablado, y por veces tienen formas sutiles de resistencia contra esa relación con el Estado-nación, y otras veces es también otro sacrificio. Bueno, voy a dejar que suceda esto porque lo importante es de que yo estoy haciendo esta otra crítica. Entonces no todo depende, yo creo, de algo así, y cada artista determina qué tanta importancia, pero también cómo esa negociación con esas identidades que vienen del Estado-nación, pero también de disciplinas, ¿verdad? Sí, es como... También en las restituciones patrimoniales, como que restituyen del Museo de América, es al Estado-nación o a la comunidad, o sea, Sí. ahí es un Sí. problema jurídico también. Sí, total. Y creo que por eso es interesante que para Shabahai no era, bueno, regresen el códice a Guatemala, ¿verdad? Va al pueblo Sutujil en el lago y se va a renombrar. Se llama el Códice de Madrid porque está en Madrid, él lo llamó el Códice del Lago porque ahora está en el lago, ¿verdad? Entonces yo creo que esa era como una estrategia muy, muy importante y muy clara para Benvenuto, porque no era de regresar al Estado-nación, porque la experiencia de la comunidad maya indígena aún en este día que se nega que hubo genocidio y que todavía existe el racismo y la violencia en cada nivel, el Estado-nación no es a friend, ¿verdad? Entonces, que llegue al Museo, digamos, Nacional de un país es muy diferente que llegue a donde, por supuesto, quizás ni llega la gente allí a ese espacio de la comunidad, ¿verdad? Entonces, asegurarse que llegó al lago, a la comunidad, yo creo que era como en consideración de ese tema. La última pregunta. Oh, ya.
Día largo. Cerramos. Bueno, Gracias. Agradecemos de nuevo a Kenzie Cornejo por esta extraordinaria conferencia. Terminamos la jornada hoy. Quedan bocadillos, queda agua, quedan manzanas. Si pueden tener hambre a medianoche, entonces les recomiendo que se lleven una merienda. Y nos vemos mañana a las 10 de la mañana y le damos un aplauso de despedida a Kenzie. Gracias a ustedes.